La diferencia entre un intento y un destino es la capacidad de no abandonar. Tan simple como esto, si perseveras vas a alcanzar. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Como algunos saben, nuestra búsqueda del éxito es integral. Queremos ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida y no en unas a costa de otras. Es decir, no queremos ser financieramente exitosos a costa de pronto de nuestras relaciones, o no queremos ser exitosos en nuestra profesión a costa de nuestra salud, ya sea mental o espiritual. Así que si queremos ser exitosos en varios aspectos o en todos los aspectos de nuestra vida, pues ahí tenemos un gran reto. Y uno de los grandes retos para lograr el éxito en cualquier área siempre está, para llegar al éxito siempre hay un montón de retos. Y hay algunos que son internos, que vienen de nosotros mismos. Y ese es uno de los que queremos hablar el día de hoy, que es la perseverancia. Hay una serie de temas, al igual que la perseverancia, que son importantísimos para el éxito y cualquier persona que escuchemos la va a mencionar, como la disciplina, constancia, perseverancia, que parece que hablan un poco de lo mismo y sí están ligadas, pero no son lo mismo. Así que lo que queremos hacer es bajar todos estos conceptos para que los podamos interiorizar. Es lo que en este momento estamos haciendo en nuestra vida, llevando a cabo no solo, digamos, la adquisición de estos conocimientos, sino llevarlo a cabo en nuestro día a día. Y estamos obviamente viendo la transformación de eso en nuestra vida, en nuestras emociones y pues obviamente también en nuestra percepción del éxito. De hecho, no somos expertos, no queremos hablar como expertos en el tema, sino que al contrario, queremos que sean partícipes de este viaje, que nos acompañemos juntos, que crezcamos juntos y que comencemos a entender de una forma más profunda e incluso también práctica para que podamos adherir todas estas ideas a nuestro mundo, que sean tangibles y que podamos ver reflejados en nuestro crecimiento, sin que, como siempre, son ideas o palabras que todo el mundo conoce, alguna vez las ha escuchado, incluso las menciona, incluso parecen ser valores que se defienden mucho y que deberían estar en cada persona que logra el éxito. Cierto. Pero que muchas veces no es así. De hecho, la perseverancia es el arte de no rendirse y de seguir ahí aun cuando la idea inicial o la idea rimbombante, la expectativa, lo que se llama expectativa versus realidad ya no está. Que de hecho el podcast, el que estemos acá después de un buen tiempo sin estar, es la muestra de eso, de que queremos persistir. Estamos trabajando por moldear nuestro carácter, que eso sucede también con la perseverancia. Es un aspecto tan importante en nuestra vida porque es el que nos ayuda a moldear nuestro carácter. Eso es muy importante que lo toques y pues obviamente pega en el centro y es porque vivimos en un mundo que todo el tiempo se está mostrando y parece que lo que otros no ven no vale. Entonces estamos acostumbrados como a que los demás evalúen nuestro proceso y evalúen si vamos bien, si vamos mal, si acorde a lo que se ve en nuestras redes sociales, si estamos teniendo una buena vida o no, si estamos logrando el éxito o no. Y eso hace que en nuestro carácter, en nuestro día a día, en el tiempo en el que alguien no nos está viendo, no hagamos las cosas que debemos hacer. Así que el carácter se forma justo en quién soy yo cuando no me están viendo. Eso lo hemos hablado en otros episodios. Y este es un tema que es obviamente centro de eso y es perseverar justo cuando las cosas, lo que tú dices, es el arte de continuar cuando ya se fue de pronto la emoción inicial que estaba. Y indudablemente esta es una de las principales fortalezas que hay que derrumbar para poder alcanzar lo que sea que queramos alcanzar. Así que, ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros, por ejemplo, últimamente, acorde a la perseverancia, como para empezar a bajarlo y decir, bueno, esto es lo que habitualmente se tiene como el paradigma de perseverancia, pero la verdad es que se ve un poco más así? Creo que en mi caso es bajar las metas de alguna forma o lo que uno quiere a largo plazo, empezar como a bajarlo de esa cúspide, sí, hacerlo un poco más tangible, porque a mí, por ejemplo, planear
o pensar a 5 años, a 10 años me abruma mucho, ¿sí? Hace que inmediatamente sienta deseos de abandonar. Okay. Entonces lo que he hecho, o el ejercicio de la perseverancia en mí en este tiempo, ha sido más un ejercicio, yo sé que lo han escuchado por ahí, pero lo del esfuerzo mínimo o del 1%. Y es un compromiso, aunque sea del 1%, con cosas trascendentales e importantes para mí, que son las que hacen que Natalie se construya. Es la Natalie de largo plazo, ¿sí? La que sé que cuando mire en 5 años hacia atrás, ese 1% que haga todos los días va a adquirir valor, no ahora, porque ahora yo digo, pues es muy poco. Es muy poco, pero sé que en unos años va a tener mucho peso. Por ejemplo, eso, como el solo hecho de grabar el podcast y ser consistentes, aun cuando sabemos que paramos un mes y ya con un mes es posible que nadie ni siquiera nos vea, pero acá estamos. Es más un deber para conmigo, para con esa Natalie del futuro. También, por ejemplo, yo era una persona muy lectora. Por los afanes de la vida, relegué eso, porque también de alguna forma cambié mis Hábitos, metas o mis hábitos, sí. Y me di cuenta que no es algo a relegar, ¿sí? Que no tenía que orarme como antes, que yo ponía una meta, para estos 6 meses tengo que leerme este número de libros, y era como muy cerrada en eso. Ya no, ya digo, lo importante es leer. Así que decidí, por ejemplo, en mis prácticas diarias, una página por día. ¿Sí? Excelente. Ese es mi 1% que abono a la lectura. Ya, por ejemplo, eso lo inicié hace más o menos 3 meses. Ya estoy terminando el primer libro bajo ese compromiso. Y les puedo decir que esa consistencia, ¿sí? Va generando esa satisfacción interna y ese impulso para persistir, para decir, ok, no me tengo que exigir demasiado para cumplir con lo que yo quiero a futuro. En ese caso, por ejemplo, en la lectura. Otro es, por ejemplo, ahí tocaste algo que es esencial, y es el tema de que es un tema de tiempo. Y la perseverancia, sí o sí, dentro de la ecuación de la perseverancia está el tiempo. Y lo que estás diciendo, perseverar es durante una cantidad de tiempo continuar con el trabajo. Y es una cantidad de tiempo lo suficientemente larga. Lo que dices, pensar la vida de aquí a 5 años o a 10 años, pensándote a futuro, es que en ese camino te vas a encontrar con un montón de momentos en los que no vas a querer hacerlo, o por cuestiones de la vida te va a enviar hacia otro lugar o hacia otras cosas, y entonces vas a dejar de hacer justo ese camino que ya tú vienes trazando. Y si lo pensamos de esta forma, cualquiera de nosotros que haya empezado cualquier proyecto, porque todos hemos empezado algo, siempre conocemos la motivación del empezar. La motivación es como una explosión de quiero hacerlo y ya veo a futuro y lo voy a lograr, y uno ve, digamos, una especie de salto entre el yo comenzando ahora, lo que tú decías del podcast, comienzo este proyecto y ya lo veo siendo exitoso, viéndolo, hay muchas personas que lo ven, hay un montón de, no sé, de suscriptores, y bueno, uno se puede imaginar todo eso, y ese inicio es interesante y es muy importante, que es la motivación, pero esa es como la gasolina inicial que lleva a que yo empiece a ejecutar, pero jamás eso es lo que me va a sostener en el tiempo. Entonces, cualquier meta que tú te traces o cualquier cosa que tenga valor, estamos de acuerdo en que se construye con el tiempo. No hay nada, absolutamente nada valioso que salió de la nada. Todo ha sido construido con el tiempo. Cualquier cosa, un matrimonio, una empresa, o las mismas finanzas, o un estado físico, o cualquier conocimiento intelectual, o nuestra profesión, todo se ha construido con el tiempo. Y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, yo me voy a encontrar con un montón de momentos, situaciones que me van a sacar de ahí y que van a hacer que, con razones o no, yo me retire. Y en el momento en que abandono, hay otra persona que no abandona a pesar de eso. Y esa persona es justo la persona que persevera. Y al paso del tiempo es cuando yo llego y empiezo a mirar que hay personas que lograron justo lo que yo quería lograr, pero yo no lo logré. Que fueron consistentes. Exacto. Entonces esa es la importancia de la perseverancia, y es que
sí o sí yo voy a querer dejar en algún momento lo que emprendí, incluso lo que emprendí con muchísimo amor. Una relación se empieza con muchísimo amor y mucha pasión, y en algún momento, por Sí, alguna no. razón, porque hay muchas razones siempre para no continuar, se rompe, y es justo la perseverancia la que aparece ahí. Entonces Ajá. es imposible conseguir el éxito en cualquier cosa sin perseverancia, y entonces ahí viene lo que tú acabas de decir. Entonces, si lo importante es la constancia en el tiempo, no importa si yo me leo todo un libro en una semana o si yo me leo una página diaria, lo importante es leer, lo importante es el hábito. Entonces ya nos entramos en otro tema, que es el de los hábitos, pero ya tú empiezas, digamos, a ser una persona que lee. Pues no te lees un libro a la semana, pero es una persona que lee una página al día, eres una persona que lee. Ujú, A comparación de la Natalie, que pasó meses o días sin leer ujú. siquiera una página. Y es ese pequeño paso, que es lo que tú acabas de decir, es lo que hace que yo persevere y que yo me mantenga en el tiempo, y esos frutos los voy a cosechar a su tiempo. Así que la perseverancia, pues una de las principales formas en aterrizarla es entender que el tiempo es clave en la perseverancia, que no es la cantidad de cosas que hago, sino el hecho de estar como la gotera que está rompiendo la roca. Obviamente también, pues para mí, de algún modo empezar a interiorizar esto. Mira, un ejemplo básico antes de pasar, digamos, como a una especie de lista o de conceptos que Ujú, nos ayuden a aterrizar aún más el tema de la perseverancia. Yo soy músico. Por cuestiones de la vida, la verdad más importante es que la música yo tuve que parar. ujú. Y en algún momento, cuando yo entendí que lo importante es que yo me mantenga, aunque sea gotera a gotera, canción a canción, a empezar a lanzar mi música, y que justo con el paso del tiempo muchas de las personas que hacían música también en el momento en que yo la hacía, y que a ellos sí les estaba yendo mucho mejor y que estaban teniendo éxitos y buenos conciertos o giras, justo esas personas, por cuestiones de la vida, también iban a parar, porque todos nos vamos a encontrar con una razón para parar en algún momento. Entonces, claro, yo empiezo a ver cómo en el camino se empiezan a salir del Ujú. camino. Así que yo digo, claro, yo no estoy compitiendo contra ellos. Tarde o temprano algunos de ellos van a abandonar, o la mayoría. Yo estoy compitiendo contra mí mismo, y soy yo el que tiene que perseverar y competir contra mí mismo. Y en ese momento en que yo compito contra mí mismo, dejo de competir contra otros, que es una de las principales causas de ansiedad en nuestra era moderna, y es que Mm. todos estamos compitiendo contra el vecino. Así que, claro, para mí también es como que yo simplemente, aunque haga una canción al mes, simplemente con que me mantenga, listo, ya no tengo que ser el músico que está de gira todo el tiempo y que todo el tiempo está haciendo música, pero solo esos pequeños pasos me han, digamos, hecho avanzar a niveles en que jamás lo hubiera pensado, y es el hecho de las pequeñas cosas. Por ejemplo, hay un punto, para entrar en estos puntos y ir avanzando en esta dirección, que habla acerca de que la perseverancia no es intensidad, sino que es continuidad. Entonces, lo que tú decías, no es la intensidad, la cantidad, sino que es la continuidad. Y hay un segundo antes de pasarte, y es que la perseverancia empieza cuando la motivación termina. Ujú. Entonces nos movemos por motivación. Obviamente tú lo has hecho, yo lo he hecho. La motivación para iniciar este podcast es lo suficientemente fuerte, todavía se mantiene, Ujú. pero pero esa motivación a veces está y a veces no está. Y es un impulso, y la perseverancia no es un impulso, no es algo grande o así, digamos, como una especie de explosión. Es que está ligada a lo que ya hemos hablado en el podcast sobre las victorias privadas. También hemos hablado que la gente en general, la sociedad premia los resultados, ¿sí? Es decir, lo que ya logra salir a la luz, y no el trabajo silencioso. Y estamos diseñados biológicamente para recibir incentivos rápidos, gratificaciones rápidas, todo el tiempo, ahora más con las redes, que eso es un reto con el que yo también estoy trabajando trabajar hablábamos de la dopamina, por ejemplo, de las recarga dopamínica que generan las redes, así que entonces cómo las relego más y más y más y más tiempo en mi día a día para poder concentrarme en lo verdaderamente valioso, ¿sí? Así que en ese sentido la perseverancia es silenciosa. Es una cosa y ya el hecho de que sea silencioso, de entrada ya no nos gusta, ¿sí? Ujú. De entrada ya no nos gusta. Pero es en ese trabajo silencioso en el que vamos a lograr moldear nuestro carácter lo mejor que se pueda para el momento
en que podamos tener resultados visibles, ¿sí? Entonces es desarraigarnos del yo hoy que quiere resultados ya y se frustra muy rápido. Eso es otra cosa que pasa con la perseverancia. Y es, una vez esté en ese constante trabajo, pequeño trabajo y trabajando, aprendo también a ver más de lejos el fracaso. Si me equivoco, no importa, mañana vuelvo y comienzo. ¿Sí? Entonces la frustración reduce la frustración. O sea, te hace una persona muchísimo más fuerte y tolerante a las derrotas. Porque entendemos que la derrota hace parte del proceso. Hablaste, por ejemplo, el tema de la identidad y es que formar el carácter. Hemos hablado en nuestra búsqueda y proceso personal que para nosotros, o sea, nosotros en realidad no queremos ser una persona, digamos, desde el aspecto económico, porque creo que eso es algo que a todos sí nos une. Nosotros buscamos o tenemos una búsqueda espiritual y queremos ser ricos en el aspecto espiritual, pero eso es mucho más difícil de entender que si hablamos que queremos ser ricos en el aspecto económico. Entonces, por eso lo pongo en estos términos. Y en el aspecto económico, nosotros no queremos ser una persona simplemente que posee millones, sino que queremos ser una persona millonaria, que es muy diferente. Y es que una persona que posee, la posesión es temporal. Cuando yo poseo dinero, puedo poseerlo o puedo dejar de poseerlo. Mientras que si yo soy una persona millonaria, yo puedo dejar de tener dinero por cualquier circunstancia. Hemos conocido historias de millonarios que han quebrado y han quedado sin dinero, pero son personas que vuelven otra vez a su nivel y es porque son millonarias en su mentalidad, en sus conocimientos. Entonces, hemos conocido también personas que, por ejemplo, que se han ganado la lotería, que no son millonarias en su mente, pasan en algún momento a ser millonarias en sus posesiones o a tener millones, pero no son. Entonces, como no son, en algún momento se pierden esas posesiones y ya no son millonarios, entre comillas. Es decir, pierden lo que los hacía millonaria, que es la posición. La posición, pues digamos, de la riqueza. Lo que nosotros queremos es ser. Entonces, para ser, la identidad es algo que está totalmente ligado al carácter. Por eso constantemente en nuestras conversaciones hablamos acerca del carácter. Y para formar el carácter es justo formar lo que tú decías, victorias privadas, victorias que nadie ve, victorias que yo veo y con el que, digamos, batallas que yo tengo que librar conmigo mismo en mi intimidad, ya sea que otros me vean o no. Y eso es lo que forma mi carácter. ¿Quién soy yo cuando no me están viendo? La perseverancia es esencial dentro de esto. No sé si quieres hablar un poco más acerca de la perseverancia o pasar, digamos, como a puntos. Obviamente es un tema que nos tomaría muchísimo, es un tema muy profundo, pero y también en algún momento vamos a seguir hablando, pues digamos, también a mayor profundidad. Lo que decías, no es un tema popular, es más popular hablar de cómo hacerse millonario súper fácil, pero no existe el camino súper fácil para hacerse millonario, no existe el camino súper fácil para tener un matrimonio duradero o una relación duradera o para tener una salud física duradera o para tener una salud mental duradera o para tener, digamos, un estado emocional de alegría o de gozo o de felicidad duradero. A mí me gusta verlo así como que la vida puede ser un mar de infelicidad con algunas pequeñas islas de alegrías, o puede ser un mar de felicidad con algunas pequeñas islas de tristezas. Y en este caso yo prefiero tener en mi vida como un mar de felicidad con algunas islas de desilusión o de tristeza, porque es normal, eso hace parte de la vida. Pero entonces para construir eso, claro, efectivamente yo tengo que ser una persona que pueda, que haga cosas en su día a día que lo lleven a que su vida sea una constante de felicidad. La invitación es a tomarnos en serio este asunto de la perseverancia, sí, porque es un pilar fundamental. O sea, no dejarlo pasar como una palabra que hemos escuchado 1000 veces. No, es que entendamos que es un pilar fundamental para lo que sea que yo quiera construir. De hecho, la perseverancia acompaña a la disciplina. O sea, a medida que yo soy perseverante, voy construyendo un hábito. Y ese hábito, a medida que se va desarrollando, esa constancia hace que se vuelva una disciplina en mi vida, algo inquebrantable, ¿sí? Que yo voy a sostener a lo largo del tiempo. Y estamos hablando también de un término que yo construyo hoy, empiezo desde lo pequeño, lo pongo hoy, pongo el primer eslabón, pero es para el yo futuro, para el yo de toda la vida. Estamos hablando de construir, o la invitación en el podcast,
es a construir ese yo futuro, pero desde lo que hace el hoy de cada día, lo que hace el yo cada día desde lo pequeño. Entonces, para no quedar con todo ese montón de días en el aire, teníamos como 10 pequeñas pautas para iniciar. Créannos que nosotros las estamos poniendo en práctica, sí, incluso con cosas mínimas como él, por ejemplo, hace todos los días, así sea solo 15 minutos, por ejemplo, de ejercicio. Cosa que hace un mes era muy difícil porque uno se deja llevar de todos los afanes de la vida, pero esos afanes que nos están arrastrando y en los que no estamos estando presentes, conscientemente presentes, nos van a traer unas frustraciones futuras inimaginables, ¿sí? Entonces queremos con la invitación a poner en práctica estos 10 puntos y a que no se nos olvide la perseverancia como un elemento base, es ese yo futuro que va a mirar hacia atrás y que va a poder estar tranquilo, que va a sentir bienestar. Porque cuando uno está tranquilo con lo que cosechó y después siembra, ¿sí? Porque habrá un momento de la siembra, sí. Ténganlo por seguro, es ese yo que mira hacia atrás y dice, bien hecho, he hecho un buen trabajo, estoy tranquilo. Si renuncié a alguna cosa, renuncié conscientemente, no porque me dejé arrastrar. Lo mismo que, es decir, esa capacidad de ser dueños de nuestro futuro, de poder estructurar, sí. Entonces, bueno, un momento antes de que entres a esa lista, que me encanta que lo hayas dicho porque yo he visto parte de tu proceso personal y veo la persona en la que te conviertes día a día, pues veo los resultados, pero también veo el proceso y pues la verdad es muy bonito eso. También, pues tú hablas un poco a futuro. Yo te digo que yo lo veo en el día a día, o sea, ahora lo estás poniendo en práctica y no estás sembrando o no estás cosechando los resultados grandes y visibles para todo el mundo, pero yo que estoy en tu día a día puedo ver que desde ya empiezas a cosechar cosas que siembras, así que no es algo que solo trae impacto, digamos, a futuro, sino también en el día a día. De hecho, es en ese día a día hay algo muy bonito que sucede y es como cumplí, me propuse esto hoy, fui responsable conmigo. Sí, responsable con ese querer. Hoy cumplí, me siento satisfecho con eso. Eso también trae motivación, ¿sí? Eso alimenta la capacidad de seguir, de insistir. Ajá. Que antes de que entres, para que entres y no quitarte más tiempo ahí, es que hay algo que quisiera decir, que como ampliar un poco acerca de lo que dijiste, y es que nosotros estamos tratando de construir en nosotros conocimientos que permanezcan en el tiempo, que los pueda usar y que sean buenos tanto para el yo actual como para el yo futuro. Eso viene un poco desde el paradigma y aquí hago un gran paréntesis en el tema, y es que estamos viviendo tiempos en donde la inteligencia artificial está trayendo una revolución impresionante sobre la raza humana, una revolución que va muchísimo más allá de lo económico o muchísimo más allá de simplemente de la tecnología y la industria, sino en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en los aspectos mentales, en donde es una inteligencia artificial, digamos así, que tiene habilidades que ya compiten directamente conmigo como ser humano. Entonces, en ese trasegar de habilidades, hay habilidades que yo puedo aprender que como hemos visto ahora, hay personas que están en este momento incluso estudiando carreras universitarias que cuando las terminen de aquí a 2, 3, 4, 5 años, la verdad es que esa carrera no va a existir. Y no es un secreto para nadie que hay un montón de carreras que ya entran en esa crisis. Entonces, en este momento estamos viendo esa crisis como humanidad. Este es el momento, digamos, que estamos viendo como humanidad en nuestra época. Y hay ciertos conocimientos y ciertas habilidades que, independiente de cualquier época, cualquier cambio, digamos, que pueda tener la sociedad, siempre me van a acompañar. Entonces, yo puedo aprender, por ejemplo, inglés, pero es posible que en algún momento ya esa no sea la lengua de los negocios o la lengua internacional. Todo ese tipo de cosas varían de acuerdo a la época y a lo que esté pasando en el momento en que uno esté viviendo. Pero si queremos aprender conocimientos que siempre estén permanentes en nosotros como seres humanos y que siempre nos ayuden a mejorar, esos son los conocimientos que nosotros queremos adquirir. Puede cambiar el mundo, lo que sea que cambie, pero son habilidades que sí o sí vamos a necesitar. Es más, las vamos a necesitar si, por ejemplo, nosotros estamos en Colombia y si nos vamos a vivir o a Estados Unidos o a China o a Francia o a cualquier parte del mundo, son habilidades que si yo las tengo siempre
siempre me van a ayudar a avanzar. Y esta es una de esas habilidades. Entonces, estamos, digamos, tratando de desarrollar esas habilidades. Por eso es muy importante si pueden compartir esto con alguna persona que a ustedes les importe, que ustedes quieran y que quieran que desarrolle también esas habilidades. Esos son temas importantes para compartir. Uno de ellos es la perseverancia. Sea lo que sea que yo emprenda, cualquiera, si yo quiero ser médico o si yo quiero ser ingeniero de la NASA, cualquier cosa que yo emprenda, voy a necesitar algunas habilidades que no las vemos en universidades, que difícilmente las puedo adquirir a través de pronto, no sé, de universidades o de instituciones que muchas veces en las casas no se enseñan, en nuestros hogares no se enseñan porque han sido totalmente relegadas. Entonces, hasta ese punto es que queremos hablar de estos temas, y es que la perseverancia es uno de varios temas que los vamos a conversar, que los hemos escuchado, todos hemos escuchado hablar de esas habilidades, pero no las tenemos interiorizadas en nuestro día a día, en nuestra vida, no las llevamos a cabo o no las mejoramos, porque yo puedo ser más o menos perseverante o muy perseverante. Es decir, la perseverancia puede alcanzar niveles muy altos. Entonces, yo cada vez debo desarrollar más esas habilidades. Esa es la importancia de estos temas que estamos tratando. Obviamente, la perseverancia es una de esas que vamos a utilizar, sea lo que sea que emprendamos, que nos va a llevar al éxito, y que si no la tenemos, definitivamente nos va a llevar al fracaso. Pero como queremos que las puedan poner en práctica desde hoy mismo, por eso la invitación es hacerlo desde lo pequeño. Ok, vamos. Sí, desde lo pequeño, desde lo que yo pueda hacer el día de hoy, que en tantos afanes de la vida, para esto sí puede haber tiempo, sí me comprometo. Ok. Entonces, por ejemplo, el primero dice: define una meta pequeña y sosténla 10 días seguidos. La perseverancia empieza en lo manejable, por eso hablamos de tiempo, en términos de tiempo. Para mí leer una página no se me lleva más de 5 minutos. Lo mismo que para Josué hacer ejercicio, que yo también voy para allá, 10 minutos. Empezar con 10 minutos, ¿sí? Consistentes en los días, 10 minutos. Si logro llegar a 10 días, voy a poder llegar a 15, etcétera, etcétera. Segundo, aplica la regla de 2 minutos más, ¿sí? Y es que lo que les hablaba en algún momento del 1%, estamos apelando al 1% del esfuerzo. Me ha pasado, yo leo una página, a veces leo un poco más. Es esa invitación a, si soy capaz de hacer 10 minutos, bueno, ¿por qué no 1 minuto más? Estar en constante, moviendo esos límites un poquito, pero sin abandonar, que es lo importante. Tercero, establece una continuidad mínima diaria. Aquí, por ejemplo, 5 minutos cuentas si no se rompe. Es decir, volvemos al mismo. Pueden ser 5 minutos, lo importante está en la consistencia y en el tiempo, en cuánto tiempo lo hago antes de que se vuelva un hábito, que se arraigue a mi vida de una forma tal que yo no lo abandone porque se me hace una necesidad. Anticipar el momento en que querrás abandonar, prepárate antes de que llegue. Uno sabe reconocer, ahora leíamos un poco cómo el cerebro empieza, antes de que yo ese deseo de abandonar, el cerebro ya empieza a negociar cómo abandonar sin que me yo por qué me metí en esto, ¿será que vale la pena? Pero si nadie me está viendo, empieza primero como a negociar antes de decir, no, que eso yo voy nos a parar. Ha pasado con el podcast, justamente con el podcast muchas veces, y es que lo empezamos a relegar y a relegar, sabiendo que es una forma importantísima para nosotros volver a estos temas, retomarlos y para nuestro crecimiento personal. Así que cuando anticipamos eso y vemos lo beneficioso que es mejor si sigo, ahí es cuando yo decido quedarme. Es más, lo de anticipar es que siempre va a venir en forma de una voz que va a venir a negociar, que va a decir, uy, ya, yo creo que ya no puedo más, o yo creo que ya debo parar. Esa voz no necesariamente es racional, habitualmente no es racional, pero mejor dicho, cuando escuchemos esa voz ya sabemos qué es lo que viene y es una negociación, así que de entrada es como saber qué es lo que esa voz está anticipando, y es que está anticipando la retirada, así que de entrada es como que ya sé que esa voz no la debo oír. Tú y los últimos 5, pues. Vamos a empezar el quinto. El quinto es reduce la meta, pero no la elimines. Es decir, todos en algún momento tenemos metas. Yo le he escuchado a muchas personas, obviamente a mí también en algún momento, incluso pues ahora, que tienen unas metas que si tú ves
a la persona, claro, tú de algún modo puedes creer que lo va a lograr, pero son a veces metas tan grandes que yo quiero ser millonario a los 20 años, o yo quiero tener un carro Lamborghini a los 30, o quiero tener este carro, y uno ve el día a día de la persona y uno dice, no va a llegar. Obviamente, esto no es para mirar la vida de otros, sino para mirar nuestra propia vida, y es, nosotros tenemos metas que a veces son quizá muy grandes, las ponemos muy allá porque subestimamos lo difícil que puede ser llegar a esas metas. Entonces lo que podemos hacer es como fragmentarla y traerla a metas un poco más cercanas. Y eso no significa que yo me voy a convertir, si yo quiero un Lamborghini, que ya me voy a quedar con un escarabajo, con un carro pequeño, pero si no tengo ningún carro, de entrada ya llegar a un escarabajo ya es un camino. Entonces es como que reducir la meta para que se acople al yo actual y poder lograrla. Porque solo el hecho de lograr lo que tú decías, el hecho de yo sentir que logré algo, me llena de una emoción que me hace querer más para lograr algo más. Así que en este caso, si tengo meta grande, reducirla a pequeña. A un paso, al primer paso. ¿Cuál es el primer paso de eso que quiero? Ok. El número 6 es registra tus recaídas sin drama. Básicamente es cuando soy consciente de por qué es que he abandonado, todos hemos abandonado algo, así que si podemos mirar para atrás y mirar cuál es la razón por la que hemos abandonado, nos vamos a encontrar con razones no, lo que pasa es que pasó esto, entonces no pude seguir. O en el ejercicio, no, es que empecé a trabajar, entonces ya no pude seguir. O en el ahorro, no, es que estaba ahorrando, pero es que se me presentó esta dificultad y ya no pude seguir. Todos hemos abandonado algo que es bueno, que si hubiéramos continuado, pues estaríamos mucho mejor ahora que antes. Es básicamente como entender qué fue, por qué yo abandoné, para empezar a registrarlo en mi mente o incluso escribirlo de cuáles son los puntos que me han hecho abandonar, porque esos puntos se van a volver a presentar y cuando se vuelvan a presentar, yo identificarlos. El número 6 es repite una razón clara para seguir. Entonces, creo que es básicamente el recordar siempre el por qué empezamos, por ejemplo, este podcast. Y es la razón que me trajo aquí, porque en algún momento las razones, digamos, se van a enturbiar cuando empieces a vos a hablar y a decirme, no, es que yo porque empecé esto, es que es muy duro, no lo veía así, pero es que a nadie le importa lo que hago. En ese momento yo debo recurrir al por qué, a la razón, a recordarlo, a repetir, digamos, cuál es la razón por la que empecé. La número 8 es evalúa semanalmente tu avance. Hay una frase que reza que lo que no se mide no crece, así que constantemente yo tengo que estar evaluando para yo revisar si efectivamente estoy avanzando o no, si estoy avanzando en la dirección que quiero o no. Y lo que tú dices, es muy fácil medir, o sea, no es una cuestión que lleve demasiado tiempo. Tú te propusiste leer una página diaria. Es muy fácil mirar el sábado si leíste una página diaria. Si no lo hiciste, pues entonces significa que no estás avanzando. Si lo hiciste, puede ser una página diaria, son 6 páginas a la semana, 6, 7, no importa, pero avanzaste. Entonces es muy importante registrar el avance. Y el número 10 es, el número 9 es acepta el aburrimiento como parte del proceso. Hace poco entendí algo que digamos que no había comprendido, y es que nosotros no abandonamos las cosas cuando se ponen difíciles. Es más, muchas personas cuando las cosas se ponen difíciles, más ganas le echamos a seguir adelante porque estamos pasando momentos de dificultad. Entonces de pronto nos unimos con otras personas. El hecho es que sacamos adelante la situación. En realidad, la mayoría de veces cuando abandonamos es cuando se pone aburrido. Entonces, hay matrimonios que tú ves que entran en momentos turbios en su relación, no se entienden, ya no están dialogando, y ahí no necesariamente es cuando abandonan. Pero sí muchos matrimonios se terminan, digamos, o relaciones se acaban cuando ya la relación es aburrida. Entonces, ese es un enemigo que habitualmente no vemos, que es el aburrimiento, y es que abandonamos muchísimo cuando es aburrido lo que estamos haciendo. Ese es otro de los obstáculos que tenemos que vencer. Y el número 10 es nunca te retires en un mal día. Decide en la calma, no en el cansancio. Básicamente es como desarrollar el hábito de si hoy tuve un mal día, hoy no avancé como quería, no es el momento para abandonar. Voy a abandonar cuando tenga un buen día y cuando estén las cosas bien, o si no, no abandono. Cosa que no va a pasar, porque si tengo un buen día y si hice las cosas bien, jamás voy a querer abandonar. Así que si yo me comprometo en no abandonar cuando las cosas no estén dando resultados, por ejemplo, si el podcast lo abandonamos porque no lo está viendo nadie, pues de entrada eso es consumar
una derrota. Más fácil es decir, ok, voy a abandonar cuando obtenga algo de resultado. Ahí, o sea, no voy a retirarme como un perdedor, digámoslo así, sino en el momento en que vaya un poco mejor. Cosa que, pues como decía, no es un momento en el cual mi psiquis va a querer abandonar. Así que cuando estoy en un momento, digamos, de dificultad, no es momento para abandonar. Justo ese momento no es el momento correcto para abandonar. Y quisiera cerrar con una frase que recuerdo de San Pablo, que le dice a los cristianos a través de una carta y les dice, perseveren hasta el fin, porque el que persevera será salvo. Así que cualquier camino, incluso el espiritual, que es el más importante, no voy a llegar a la meta, sino persevero. Todo, cualquier logro está hecho de perseverancia, y eso es, digamos, lo que nosotros estamos trayendo a nuestra vida. Es uno de los ingredientes para hacer este plato que llamamos, digamos, éxito, y sin este ingrediente ese plato no se va a cocinar. Bueno, los invitamos, porfa, si usted pasó por acá, muchas gracias por vernos. Denle por favor like, síganos, comparta este podcast y si siente que hay alguien que necesita escuchar esto el día de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima, que vamos a seguir perseverando. Bye.